Esta es la entrevista del día. Tenemos exactamente las 12 del meridiano con 41 minutos. Gracias por acompañarnos a través de la frecuencia, la 98.1 Troncal Estéreo, y también aquellos que nos están viendo a través de nuestra página del Facebook como Troncal Estéreo FM, tanto audio y video, el sistema de radio y televisión Troncal Estéreo. Pues bien, estamos dándole la más cordial bienvenida a nuestro segundo invitado de la tarde del día de hoy. Se trata del arquitecto Mario Crespo, concejal del Cantón La Troncal, y además vamos a tratar un tema importante, por eso le decimos delegado del alcalde a la empresa municipal de agua potable y alcantarillado del Cantón La Troncal, que esa es una de las prioridades, ha manifestado, de la actual administración, el eterno problema que hemos tenido los habitantes acá en el Cantón La Troncal. En la época del invierno no tenemos agua por las muchas lluvias, por la turbiedad. Y en la época del verano también no tenemos agua porque hay una serie de problemas y dificultades que se presentaron de los últimos años, de las últimas 4 administraciones que se han venido presentando estos problemas. Ahora, pues bien, ha dicho la actual administración que están justamente en eso de tratar de solucionar este problema. Arquitecto, un gusto tenerlo acá. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don Germán, y buenas tardes a la comunidad entera. Pues, como usted ha dicho, pues delegado del Consejo hacia la empresa municipal de agua potable, y en efecto estamos haciendo todo lo que a nuestro alcance está para que concretar aquello que se ha dicho desde el principio, darle un giro al problema del agua potable. Ahora entiendo yo que la planta potabilizadora de agua potable ya debe tener más de 25 o 30 años quizás de historia. Yo creo que se construyó la administración del exalcalde Germán Encalada. Entiendo yo que también se hizo la construcción máximo para abastecer a unos 15 o 20 mil habitantes, pero ahora entendemos que pasamos en la zona urbana de 35 mil a 40 mil habitantes. ¿Imposible poder servir a toda la comunidad? En efecto, Germán, en realidad, como usted ha dicho, sí, la planta de tratamiento y el sistema mismo de agua potable que por primera vez se implementó en aquella administración en la que yo fui concejal también y estaba muy compenetrado con el asunto del agua, comenzando por las mismas mingas que junto con el padre Remigio Romero entrábamos al Estero Azul para traer por primera vez entubar el agua. Y logramos motivar a IEOS de ese entonces, al Consejo Provincial, para que se hiciera una minga entre instituciones para lograr que se concrete un proyecto que desde el principio se dijo que era emergente. Y en fin de cuentas se hizo el proyecto, se lo ejecutó y era emergente. Pero lo que se esperaba era que las administraciones subsiguientes tomaran el asunto y buscaran una solución definitiva. Y le den un mantenimiento también. Y le den un mantenimiento. A la planta y además al sistema de producción. Sí, y ahí cabe decir, dada la tamaño poblacional, como quien dice, tal vez la población podría decirse medianamente tranquila en aquel entonces, en ese tiempo. Pero lógicamente la visión del gobernante tenía que ver hacia el futuro y establecer ya los parámetros de lo que va a suceder a futuro. Y lastimosamente eso no se dio, no se ha dado. Entonces las administraciones se dedicaron a dar soluciones parches, a mantener la plantita que había, a mantener las líneas de conducción que estaban. Líneas de conducción que, dicho sea de paso, pues como usted lo acaba de decir hace un momento, todos los años hemos tenido problemas. Hemos tenido problemas, ¿por qué? Porque la ruta de Yanayacu y Estero Azul no son precisamente las mejores, pero ojo, en aquel entonces era lo único que teníamos, no sabíamos nada más. ¿Y este tipo de tuberías que se utilizaron en esa época, de qué materiales? Porque muchas de las personas también nos manifestaron es asbesto, tal vez. En efecto, gran parte de la tubería, mejor dicho, casi toda la tubería en aquel entonces era de asbesto cemento. Pero eso es perjudicial para la salud. Claro que en esa época no había quizás lo que tenemos ahora en la actualidad, que son tuberías de PVC, plástico, pero claro, más resistentes, PVC. ¿no?
En efecto, lastimosamente, como usted dice, era lo que se tenía y eso es lo que se puso. En esa época, claro. A pesar de que ya hubo objeciones en cuanto a ese material, pero en fin, estaban allí. Pero hasta el día de hoy, en alguna visita que hicimos hace pocos meses en época de campaña, encontramos que todavía está un gran tramo de la tubería de asbesto cemento. Entonces eso es una alarma, es un aviso en alerta roja, diría yo. Por supuesto, a la salud de los habitantes. Para la salud de los habitantes. Ahora, y también hay que decirlo, la línea de conducción desde la planta hasta el tanque sigue siendo de asbesto cemento. Entonces, es un peligro, definitivamente. Es un peligro. Está comprobado de que es dañino a la salud. Está comprobado. Entonces, el plan maestro que hizo la administración anterior sí contempla el cambio de ese tramo de tubería, del asbesto cemento, ¿no? A tubería de PVC. Pero vamos un poquito más allá, arquitecto. Usted lo que acaba de manifestar justamente la planta de Copalillos. ¿En qué condiciones ustedes lo reciben la nueva administración? Porque entiendo yo que dice el sector en donde está la planta de Copalillos en la época del invierno, cuando son las lluvias intensas, hay muchas quebradas, ahí es un grave problema y turbiedad también con el río Bulo Bulo. Siempre manejamos y nos dice, no podemos abastecer de líquido vital a la ciudad de La Troncal por la mucha turbiedad. ¿Cómo solucionar ese problema? Bueno, ese es un punto justamente el que nosotros siempre hemos estado cuestionando e inquietándonos, porque el problema es sencillo, si se quiere, es tan complejo o grave como se lo pueda decir. Primero, la planta de tratamiento es un punto, digamos, ahí en el sistema. Es una como digamos la construcción que está en Copalillos. Luego está las líneas de conducción desde las captaciones hasta la planta. Y ese es precisamente el punto más crítico, la línea de conducción desde las captaciones hasta la planta. Entonces, cuando en invierno las aguas tanto del río Yanayacu como del Estero Azul, con los aluviones que hubo en época del señor Pacheco, que una de las más graves y que fue constatada y que hay documentación amplísima, tanto en videos como en fotografías, realmente... Las líneas desaparecieron entonces. Ya era agua lodo. Ya. Era agua lodo. Y uno de los problemas que tenían los entonces directivos de la planta de tratamiento era cómo hacer con esa agua excesivamente turbia que era casi imposible de tratar por las instalaciones propias de la planta. Y ahí se vieron obligados a buscar agua de las vertientes en la entrada de Yanayacu, esas que están por el sector del Chorro, por esas vertientes. Que son cristalinas, aguas cristalinas. Que son inverneras, yo digo, porque tienen agua solo en invierno. Por supuesto. Pero a fin de cuentas esa agua sirvió, como quien dice, para combinar con el agua que venía de las captaciones y hacer medianamente tratable y salir al paso del problema invernal. Que siempre vamos a tener ese problema, como usted acaba de manifestar, en los inviernos. ¿Qué alternativa? Yo escuché por ahí que usted estaba dando otra alternativa de otro río que a lo mejor es de este tipo de vertientes, como usted manifiesta, de Yanayacu, que así sea en la época quizás del invierno. ¿No hay tanta turbiedad? En efecto, al otro lado, al lado derecho, ¿no? Usted sabe que nuestra comarca, la llanura de Ricay, está bañada por dos ríos, el uno a la izquierda, o como quien dice al norte, el río Bulubulo, y hacia el sur oeste sería pues el río Cañar. ¿Ya? El río Cañar recibe las aportaciones de la cordillera que es del Cajas, es decir, todo lo que drena hacia la parte occidental del Cajas van hacia el río Cañar. Van al río Cañar. Uno de los ríos del río Tixay nace en una de las lagunas, precisamente a unos 6 kilómetros de Dos Chorreras. Ya. Usted conoce. Entonces, podríamos decir que nosotros si vamos a Dos Chorreras y nos pegamos una caminata, encontramos justo la laguna de donde nace el río Tixay.
Aguas cristalinas. Aguas cristalinas, puras, nítidas y con un sabor exquisito. Yo siempre digo, es la mejor agua del mundo sin temor a equivocarme. Usted ha expuesto, entiendo yo, este proyecto a la municipalidad, al señor alcalde, al resto de los señores concejales y a quienes verdaderamente estén interesados en cambiar esto. ¿Cómo ha sido? ¿Hay una aceptación quizás? ¿O es factible o no es factible este? Mire, aparte de hacer la exposición, económicamente también hablando. Efectivamente. Es decir, esa exposición se la hemos hecho en diversas ocasiones. Le digo, el apoyo de los señores concejales, del señor alcalde, va en esa dirección. Es decir, tiene todos los factores positivos, a excepción de uno, de la distancia, que son 5 kilómetros más de distancia que la otra planta, que en definitiva eso es, como quien dice, es lo de menos. Por supuesto, no es mucho tampoco, 5 kilómetros. No es mucho, 5 kilómetros adicionales. Así es. Entonces, pero es una ganancia total y absoluta. Porque hay una confianza ya. Hay una confianza porque lo que nosotros estamos diciendo es que con esa línea, con esa captación, nosotros damos una solución definitiva al problema del agua, no solo de la Troncal, sino de toda la comarca. Pero aquí hay otro problema, arquitecto. Habría que cambiar todas las líneas de conducción, porque si nosotros tenemos justamente lo que usted acaba de mencionar, es agua pura y tenemos con una gran presión. En cambio, las líneas de conducción siempre están explotando y reventando de la zona de Cochancay acá a la Troncal o en las diferentes ciudadelas. Y, por ejemplo, en la ciudadela de Sudamérica hay una fuga grande. Se tiene que suspender toda la ciudad para resolver ese problema. O sea, entiendo yo que no sé. ¿Habría que cambiar toda la línea de conducción o una parte? Bueno, a ver, para entendernos un poquito, el sistema total del agua están las líneas de conducción desde las captaciones hacia la planta, las líneas de conducción desde la planta hacia los tanques. Por supuesto, acá en Bellavista. Y las líneas de distribución, diríamos así, que es desde el tanque hacia la población. Entonces, la línea de conducción desde la planta hasta el tanque, habría que cambiar. Eso hay que cambiar, y eso sí contempla el plan maestro de los estudios que nos acabamos de referir. Ahora, también usted manifiesta y ha puesto la situación de los tanques. Los tanques acá en el sector del Mirador teníamos uno, luego se construyó el otro tanque. Informes que se han dado justamente por parte de las autoridades dicen que el tanque número 1, vetusto, ya no sirve absolutamente nada. Entiendo yo que en sus momentos no está funcionando. El otro no sabemos en qué condiciones también se encuentre. Pero usted ha dado una alternativa que en la época moderna ahora se puede construir los tanques de acero vitrofusionados. Vitrofusionado. Exactamente. ¿En qué consiste este tipo de tanques? Porque inclusive le da mayor confiabilidad y hasta en el aspecto sanitario es mucho mejor, arquitecto. Sí, en efecto, el acero vitrofusionado es una alternativa fantástica, tengo que decirlo con todas las letras, porque tiene las ventajas, primero, por un lado, de la higiene, 100% higiénico, 100% durabilidad. La mínima tiempo de garantía que tienen estos tanques son 75 años y van para más. El proceso de construcción, el armado de esos tanques, más allá de hacer la plataforma, en 3 meses está armado el tanque. Es rápido. Es rápido. Más se demora quizás. Más se demora en hacer la plantilla, digamos así, la base, donde se va a anclar el tanque, que el tanque mismo en su contexto. Entonces, lo que el otro día conversando con uno de los consultores, uno que vino de Cuenca, y estamos siempre en estas consultas, decía que la condición que ponen las autoridades que tienen que ver con el agua tiene que ser cero coliformes, es decir, 100% higiénica el agua, y estos tanques nos dan esa garantía del 100% de higiene. Ahora bien,
las líneas de distribución de las que Para ustedes me terminar hablaban. sobre este tema de Sí. los tanques, costos, ¿cómo vamos a hablar? Costos. ¿Cómo va el costo de la construcción de ese tanque botrofusionado y la construcción, Vitrofusionado, sí. O, por ejemplo, el tanque que tenemos en la actualidad que es de cemento? Ya, El costo. ¿Hay primero, diferencias? claro, hay diferencias. Por supuesto que el tanque vitrofusionado cuesta más. Ya. Eso no lo podemos soslayar. Pero la garantía y la durabilidad de un tanque vitrofusionado no tienen punto de comparación con un tanque de cemento. Y más que todo para la salud también lo que usted... Y para la salud. Entonces, si uno pone en la balanza costo-beneficio, realmente yo, en lo personal, me inclino por el tanque vitrofusionado. ¿Cuántos tanques aunque, serían los dos mismos de una vez o un solo tanque? Bueno, mire, aquí ya viene una estimación y un cálculo ya técnico que inclusive ya está hecho por parte de la misma consultora y que nosotros le hemos confirmado por nuestra parte. El requerimiento que tiene en este momento, la troncal para tener, como quien dice, la reserva en tanques no puede ser menor a 4.000 metros cúbicos, preferible los 5.000 metros cúbicos. Uh-huh. Entonces, en este momento tenemos 2.000 metros cúbicos en un tanque que está funcionando. Yeah. Y hemos planteado la construcción del otro tanque de acero vitrofusionado de 3.000 metros cúbicos, con lo cual tendríamos 5.000 metros cúbicos que nos daría una garantía de reserva por lo menos de unos 15 años. Entonces, aunque en el más largo plazo la consultora plantea 2 tanques de 2.000 y 2.000, entonces nosotros estamos hablando del intermedio, que es más ventaja. Nos parece que saldría que hacer uno de 3.000 que hacer uno de 2 y después otro de 2. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, nosotros al hacer un tanque de 3.000 metros cúbicos estaríamos completando los 5.000, que sería una dotación suficiente para garantizar a la ciudadanía por lo menos un desabastecimiento de agua por 3 días. Le digo sinceramente. Uh-huh. Obviamente, habrá que tener las precauciones del caso. Ya sabe usted que las fugas de agua, etcétera, en las rutas hay que también tener esas precauciones. Pero bueno, lo que yo le estoy diciendo en este momento es en un punto extremo. Pero lo que sí es importante saber que teniendo en el cerro la capacidad de almacenamiento de ese volumen, entonces la ciudadanía no tendría que sufrir que falta agua, ¿no es cierto? Y en ese contexto ya la atención se tendría que centrar más en las líneas de distribución, lo que usted acaba de decir. Y claro, el hecho de que en un momento dado se tenga que cerrar todas las llaves para arreglar algo, eso también es un defecto de la red de distribución. Uh-huh. La red de distribución no tiene que funcionar así. Debería tiene que funcionar sectorizada. Exactamente. Sectorizada. Si hay problema en Luz de América, solamente se corta la Luz de América y el resto tiene el sistema de agua. Entonces ese es otro trabajo que tiene que hacerse, la empresa tiene que hacerlo, concretarse. ¿Hay algún tipo de válvulas que para... Por supuesto. Que no tenemos en la actualidad? Que aparentemente, como decía alguien, nos decía, parece ser que en el proceso pues a alguien se le olvidó identificar. Y cuando fueron a ver, las válvulas quedaron por allá tapadas por la pavimentación, por las obras de infraestructura. O sea, se perdieron definitivamente. Pero hay que hacer ese trabajo. Por supuesto, yo también estoy totalmente de acuerdo en hacer ese tipo de trabajo, porque no puede ser posible que toda la ciudad pueda quedarse sin el servicio de agua potable cuando tiene que resolver solamente en un sector. Exacto. Ahora, bien, la ciudadanía está muy pendiente, entiendo yo, sobre la situación de resolverlo o irle resolviendo, aunque sea a mediano plazo, la situación del abastecimiento de agua potable, a pesar que el alcalde ha sido muy claro y ha dicho, esta es prioridad número 1 de la actual administración. El tiempo pasa rápidamente, arquitecto. Usted sabe que los meses pasan rápidamente y de la noche a la mañana ya llegamos al mes de diciembre y llegamos a una nueva época de invierno y llegamos a tener el nuevo problema e inconveniente. Sabemos que
El día de mañana creo que en la sesión del Consejo se va a aprobar el presupuesto. Quizás ahí entiendo yo que ustedes han conversado para ir dando ya una solución ya rápidamente a este problema, comenzar a resolver ese problema, quizás, arquitecto. Bueno, le digo, don Germán, y a la ciudadanía, yo tengo como una obsesión, cabe decir, entre comillas, dos cosas que se tienen que hacer de una manera totalmente prioritaria. El tanque. Urgentes. Urgente, el tanque y la línea de conducción. Primero el tanque. Y aunque obviamente todo el mundo sabemos que hacer el tanque lleva su tiempo, la línea de conducción se pueden hacer las dos cosas paralelamente. Entonces, esas son las partes del proyecto general que estoy tratando de impulsar. Por otro lado, cabe decir que la captación del Tixay, que es la opción que yo siempre llamo la solución definitiva para la troncal, esa no fue considerada por los consultores del plan maestro, cosa que yo ya lo he cuestionado y estoy haciendo un seguimiento a ver en dónde se encuentra, como quien dice, el vacío, el atolladero de eso, por qué no se hizo esa Usted no va a quedarse de brazos cruzados. Por supuesto, hasta ahora no me he quedado con los brazos cruzados. Y no va a quedarse, que va a seguir luchando, y voy que a sea seguir, del río Tixay. Identificar totalmente las responsabilidades, inclusive, pero paralelamente empujar el asunto de que se haga el estudio de la línea del Tixay hasta el sistema que está. Porque si no, no tendríamos confiabilidad, arquitecto. Lo que usted acaba de manifestar, las líneas de conducción hasta la planta potabilizadora actualmente es un desastre, como dice usted, en la época del invierno. Y eso es justamente lo que queremos evitar al llevar del río Tixay. En efecto, yo he dicho, desde la planta para atrás, hacia el Estero Azul y hacia el Yanayacu, no pueden ir más. Por toda la vivencia y constatación que no es mía, es suya y es de toda la comunidad, de toda la población, sabe, es que yo no tengo que decirle ni convencerle a nadie, porque todos sabemos del problema. Entonces necesitamos una alternativa, y a Dios gracias tenemos una alternativa fantástica, porque traer el agua del Tixay no nos cuesta demasiado problema por la topografía del terreno. Fíjese que podemos poner esa tubería paralela al canal de riego del sistema de riego. Entonces el canal de riego... El camino está hecho. El camino está hecho. Entonces, hasta para pasar por el río Cañar hay un puente. ¿No es cierto? Claro, claro. Y la captación está al otro lado del río, obviamente. Entonces solamente hay que venir y pasar el puente, a aferrarnos en el puente que existe, usted conoce, todo el mundo conoce el puente para ir a Xucay, y venir bordeando el canal de riego. La pregunta, ¿qué hacer entonces en este caso, arquitecto, para que ese proyecto sea considerado? Bueno, le digo que estamos ya en conversaciones hace unos, recuerdo, 2 semanas tal vez, vinieron unos técnicos, y a los que se les ha planteado este mismo asunto, ellos hicieron ya una prospección en ese sentido para ver a dónde va, para intentar hacer ese diseño, diría yo, ese diseño de la línea del Tixay hasta el sistema actual. Entonces ese diseño, sinceramente, no me voy a atrever a dar cifras, pero creo que no le va a costar mucho a la municipalidad, porque la mayor parte está hecho. Estudios hidrológicos existen, ¿no? Estudios del agua existen, aforo del río existe, estudios de la calidad del agua existen. Obviamente ellos tendrán que tomar también corroborar esta información que yo le estoy diciendo. Por supuesto, así pero es. Lógicamente corroborar no es más problema que comenzar desde el principio, ¿no es cierto? Entonces, como existe información suficiente, técnica, vasta al respecto, entonces ese camino está, como quien dice, expedito para hacer el diseño de la línea de conducción. Alguien, por ejemplo, se preguntará, a lo mejor arquitecto, dice, bueno, pero vamos a hacer una nueva planta potabilizadora de agua. No, se va a hacer una nueva planta potabilizadora del agua. Bueno, le tengo que decir
que sí, en ese contexto de la solución definitiva también contempla una nueva planta potabilizadora de agua. Ya, perfecto. Que tendría que estar por el mismo sector de Xucay, porque en definitiva desde la captación hasta la planta prácticamente no va a haber mayor recorrido, pero desde la planta hacia acá inclusive los tanques tendría que ser, es decir, el proyecto involucra también esa los tanques ya no serían por allá mismo. Por la zona de Xucay mismo, claro. Aprovechar la topografía que existe. Y fíjese que en el sentido, en el evento, ¿no? En el evento de que se hiciera un tanque de estos que son desarmables, podría en un momento dado coger y llevarlo ya el tanque. Pero lo que le quiero decir es que esa planta de Copalillos, todo el mundo conoce, tampoco tengo que convencerle a nadie. Esa planta de Copalillos no tiene a dónde más estirarse, ¿no? Y la población de la Troncal va hacia arriba, por supuesto, así es. Crece. Solo un ciego podría decir que la población de la Troncal se va a estancar. Esta población va para arriba, tiene una prospección formidable por su ubicación geográfica, por la vocación de crecimiento que tiene, es fantástica. Y es la zona urbana la que va creciendo. Es la zona urbana la que va creciendo. Y es a donde hay que justamente atender con el servicio del agua. Si usted mira el mapa, va a darse cuenta de que hay una cantidad ya de lotizaciones que, dicho sea de paso, tenían que haber sido un poco más estrictos las administraciones anteriores en esas concesiones, pero a fin de cuentas ya están ahí, toca, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas, pero eso mismo, con esta solución que estamos diciendo del río Tixay, está solventada con creces, porque la capacidad del caudal de agua entonces tenemos calidad y cantidad y operatividad en ese proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, le pregunto a usted, arquitecto Mario Crespo, ¿no tenemos gerente titular de la empresa municipal de agua potable hasta el momento? Sí, no tenemos. Bien lo ha dicho usted, no tenemos. ¿Tenemos un encargado? Tenemos un encargado y esperemos que el señor alcalde ya nos dé la solución cuanto antes. Hay otros temas que quiero tratar y eso le voy a invitar a usted también. Lamentablemente se queda el tiempo corto a tratar muchos temas, porque alguien dirá, bueno, solamente se ha tratado el tema, por ejemplo, del agua potable acá dentro del Cantón La Troncal, que es uno de los temas que hemos dicho es prioridad por parte de la actual administración. Pero aquí hay una gran cantidad de temas prioritarios, porque como usted manifiesta, hemos crecido, pero hemos crecido desorganizadamente. No hay quizás los servicios básicos que tenían que haberse dado. Para ponerle un ejemplo, la ciudadanía al hablar del plan de movilidad, dice, el plan de movilidad es para que los vehículos estacionen bien, para que los vehículos circulen bien. No, el plan de movilidad estamos hablando también principalmente de los peatones. Los peatones no tienen por dónde caminar, arquitecto, aquí. Las aceras, los bordillos, es un caos dentro del Cantón La Troncal, como un adelanto. Sí, don Germán, precisamente el plan de movilidad existe, gracias a Dios digo yo, que existe un plan de movilidad. Me tomé la molestia, si cabe el término de decir, de imprimir el plan de movilidad y lo tengo en 2 tomos. Y lo digo porque a mí me gusta leer y marcar, ¿no? Entonces en la computadora no puedo marcar. Por supuesto. Entonces yo puedo marcar e identificar. Se imprime para tenerle más. Sí, entonces yo la imprimo perfecto, a color. Perfecto. Así es. No, lo tengo impreso a color. Y precisamente una de las cosas satisfactorias que me encontré es que el plan de movilidad establece los anchos de vereda de 2 metros. Y es lo que yo he planteado desde hace rato. Pero nadie lo ha hecho respetar. No, exactamente. Y en letra muerta las ordenanzas, el trabajo de los señores concejales, que nosotros pagamos la plata, está en letra muerta. Entonces, exactamente, inclusive, no sé si usted me adivinó o anda usted investigando por ahí. Investigadores somos nosotros, investigadores somos, comunicadores. ¿no? Yo puse una comunicación a los departamentos de obras públicas y planificación preguntándoles si en las obras que se están haciendo ya se está tomando en cuenta los anchos de las veredas conforme lo establece el plan de movilidad. Ya lo hice, porque necesito saber
porque quiero también empujar en esa dirección, y también obviamente el asunto de las ciclovías, porque es importante, porque como usted acaba de decir, y en eso coincidimos plenamente, la ciudad es para el ser humano, no para el vehículo. El vehículo es una herramienta del ser humano. Así es. Y no podemos diseñar la ciudad para los vehículos, tenemos que diseñar la ciudad para el ser humano, para el peatón, darle prioridad al peatón. Entonces, uno anda por las calles, como usted dice, uno anda por las calles de la Troncal, y hay unas vereditas, ¿no?, pequeñitas y por ahí, y sobre todo en la zona más comercial, donde el peatón tiene que lanzarse a la calzada para poder caminar. Por supuesto. ¿No es cierto? Así es. Entonces, todo eso, inclusive el asunto de las ciclovías, ojalá se llegara, quizás sea un sueño, pero si llegara a determinar las zonas por las que uno pueda coger una bicicleta y caminar tranquilamente, sin el riesgo de que venga un carro y le barraje con todo y le mande zumbando, como dicen vulgarmente. Exactamente. Aquí hay otra situación, quizás falta de decisión por parte de las autoridades, porque las autoridades muchas las veces dicen, o algunas personas, o algunos políticos, dicen, no quiero desgastarme políticamente, porque entiendo yo que para hacer cumplir todo esto va a disgustar, pues, a muchos ciudadanos dentro del Cantón La Troncal, pues, a los comerciantes, a los ciudadanos dueños de las viviendas. Me va a volver a hacer que haga la vereda, o que esto, en fin. Pero alguien tiene que comenzar, porque de aquí a un tiempo determinado, ¿qué va a decir la gente? Tenemos una ciudad organizada, tenemos un cantón totalmente organizado. Alguien comenzó, y es cuestión de irnos nosotros educándonos y amando a la tierra en donde vivimos. Sí, don Germán, realmente en nuestro medio, en nuestra cultura existen ciertos paradigmas, y hay algunos falsos paradigmas que yo llamo. Y uno de los falsos paradigmas es este que usted acaba de mencionar, y le pongo entre comillas, quedar bien. Entonces, si el político, si el administrador electo está atrás de quedar bien, ¿no?, y no de hacer lo que se tiene que hacer aunque le moleste a determinado sector de personas, jamás vamos a llegar a un buen puerto. Y en la Troncal, lastimosamente, si no nos ponemos firmes, todo el mundo quiere hacer lo que quiere hacer. Entonces vienen los unos, dicen yo quiero empujar para la izquierda, vienen los otros, dicen yo quiero que empuje para la derecha, viene el otro quiere que empuje para adelante y el otro dice empuje para atrás. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces el administrador que quiere quedar bien, entre comillas, no se mueve, deja que las cosas pasen. Y entonces, claro, ¿el gran perjudicado? El gran perjudicado, la población ciudadana. Así es. Así es. Por eso decía, alguien tiene que comenzar, hay que empezar a cambiar. Importantísimo. Ojalá esta administración, entonces, y se necesita del apoyo de los señores concejales, todos los señores concejales, con el administrador principal, que en este caso es el alcalde, para poder trabajar juntos hacia ese mismo sitio que queremos, la modernidad y la prosperidad del Cantón La Troncal, arquitecto. Con esa filosofía, con la que usted acaba de mencionar, es la que yo siempre digo, señor alcalde, señores concejales, a mí no me anima ninguna motivación partidista. Esa motivación partidista queda para nuestros coidearios y a los que estamos luchando por nuestros ideales, pero en el principio, fundamentalmente, en algún momento puse en las redes sociales, hay dos formas de ver la política. La forma de ver la política que viene de los clásicos, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, que la política es ver por el bien común. Y hay otra forma de ver la política establecida por Nicolás Maquiavelo allá por el siglo XVI como asesor principal de César Borgia, que escribió el libro que usted conoce, El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavelo, donde establece los parámetros de la política, de la tal política maquiavélica, donde prácticamente el fin justifica los medios y hay los intereses de poder antes que cualquier otro interés. Entonces yo no me apunto por esa línea, yo me apunto por la línea clásica de trabajar por el bien común. Y por eso estoy aquí. Y yo voy con mi propia política para finalizar. Nosotros, arquitectos, somos aves de paso en este mundo. Somos aves de paso, todos los seres humanos somos aves de paso. Pero qué bonito, por ejemplo, que de aquí a unos 15, 20 o 30 años diga, hubo un momento en que estuvo el arquitecto Mario Crespo
Hubo un momento que estuvo el señor Germán Contreras que empezaron a cambiar y nos dejaron una ciudad para poder vivir, una ciudad linda para poder vivir. O sea, esa es la satisfacción que se quedaría de quienes verdaderamente se quiere servir a la colectividad, no servirse de la colectividad, ¿no? Sí, don Germán, en realidad, más allá incluso de los nombres nuestros. Sí, yo decía por poner de ejemplo, nada sí, más. sí, O sea, yo más decía allá de los nombres porque nuestros, puede ser cualquiera la de las personas que puede satisfacción servir, íntima, por supuesto. la satisfacción íntima que queremos tener es de haber hecho y hacer lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacer. Y la Si oportunidad estamos que le da el pueblo al menos claro, de poder hacer. si nos en este toca caso, estar ustedes. aquí, tenemos que rompernos el lomo, si cabe el término, tengo que decirlo claramente, por hacer las cosas. Llueva, truene o relampaguee, aunque enoje a muchos, yo sé que la mayor parte de la gente va a estar contenta y al fin de cuentas las generaciones que vienen son las que van a disfrutar y por ellos tenemos que trabajar. Precisamente por eso, insisto nuevamente, volviendo al asunto del plan de agua, hemos vivido. No hay que ponerle un parche a eso. No hay que poner un parche, hay que dar soluciones definitivas. Gracias a Dios tenemos una fuente totalmente solvente, absolutamente solvente. Yo digo para 100 años. Entonces, ¿para qué nos damos las vueltas? Que nos va a llevar su tiempo, obviamente, pero hay que comenzar ya. No podemos decir, comenzaremos después en el 2020, no, tenemos que comenzar ya. Que lleguemos a mediano plazo, eso es lo que queremos, ¿cierto? Así es. Perfecto, arquitecto. Gracias por habernos acompañado. Ya estaremos tratando otros temas en las próximas semanas. Nos estaremos invitando el arquitecto Mario Crespo, concejal del Cantón La Troncal y además delegado del señor alcalde en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este conversatorio, arquitecto. Gracias, don Germán. Vamos a irnos a la pausa comercial, mis amigos, y retornamos enseguida en pocos minutos más. Volvemos. No es un corte a la diversión, es solo el inicio de espacio publicitario.